La fe tiene distintos niveles de crecimiento, de alimentación. La fe puede estar pobre o la fe puede estar bien alimentada. Para que usted vea que hay distintos niveles de fe. Una vez Pablo dijo en 1 Corintios 13, si yo tuviese toda la fe, diga fuerte, toda la fe. Eso habla de un nivel de madurez donde la persona ha alcanzado toda la fe. Dice, si yo tuviese toda la fe, oiga esto, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Una vez que somos salvos, déjeme decirle que la fe tiene el potencial de crecimiento. Y muchas veces hemos malinterpretado las escrituras enseñándole a los cristianos que con un poco de fe que tú tengas en la vida cristiana ya te debes satisfacer con eso, debes quedarte con eso. Pero la palabra enseña que la fe realmente tiene potencial de crecimiento. Una vez Jesús estaba, se recuerda, en el monte con Pedro, Jacobo y Juan, y el Señor se transfiguró frente a ellos. Sus vestidos resplandecieron. Aparecieron Moisés y ¿quién más? Y Elías al lado suyo. Y Pedro dijo, Señor, vamos a hacer aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué momento tan glorioso, qué momento tan precioso. Pero cuando ellos descienden del monte, se da cuenta que abajo, como dicen en Puerto Rico, aquello era un revolú, era un caos tremendo. Porque los 9 discípulos que se habían quedado abajo se habían encontrado con una situación catastrófica, porque había venido un hombre trayendo a su hijo endemoniado y había traído al hijo a los discípulos de Jesús para que ellos reprendieran el demonio de este muchacho. Ellos intentaron hacerlo. Recordemos que ellos previamente ya habían salido de 2 en 2 reprendiendo demonios, sanando enfermos, ya habían expulsado demonios. Así que ellos pensaron, pues no pasa nada, vamos a reprender también ese demonio y ese muchacho va a ser salvo, libre de una vez. Pero cuando reprenden el demonio de ese muchacho, nada sucede. Y cuando Jesús desciende con Pedro, Jacobo y Juan, se da cuenta de que hay un alboroto tremendo. Y el hombre que trajo al hijo se acercan de Jesús diciéndole, Jesús, mira, yo traje a mi hijo endemoniado para que tus discípulos le quitaran, le sacaran, liberaran a mi hijo de ese demonio que lo tiene atormentado, pero no lo pudieron liberar. Y entonces Jesús toma la autoridad, reprende al demonio, el demonio sacude al muchacho, pero por la autoridad de ese que es superior, Jesucristo, el demonio tiene que abandonar a aquel joven y el joven queda libre y se pone en pie la gente, glorifica a Dios. Y una fiesta tremenda. Pero aquellos 9 discípulos se quedaron preocupados por aquello que habían presenciado. ¿Cómo es posible que no pudimos echar fuera aquel demonio? Pasaron las horas y aprovecharon un momento que estaban a solas con el Señor y le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Y oiga esto, Jesús les responde y les dice, por vuestra poca fe. ¿Se atreve a decirlo? Por vuestra poca fe. La fe tiene distintos niveles. La fe tiene margen de crecimiento. Por vuestra poca fe. Cuando fueron a reprender el demonio, no había suficiente fe. Por vuestra poca fe, Jesús les dijo, no pudieron echar fuera ese demonio. Y entonces les dice una palabra que hemos malinterpretado mucho. Pero os digo que si tuvieras fe, ¿cómo qué? ¿Alguien alguna vez ha visto un grano de mostaza? Es la semilla más pequeñita que hay. Por vuestra poca fe, analice esto conmigo. Por vuestra poca fe no pudieron reprender el demonio. Cuando Jesús habla sobre si tuvierais fe como un grano de mostaza, está hablando del potencial de crecimiento que la fe tiene. El potencial de crecimiento. ¿Por qué razón? Porque Jesús utilizó la mostaza en Marcos 4, como dice, es la más pequeña de todas las semillas, ¿verdad? Se siembra la más pequeña, la semilla de la mostaza es la más pequeña,
pero una vez que es el cielo, dice, crece y se hace la mayor de las hortalizas. Aleluya. Por lo cual, cuando Jesús está diciendo aquí, si tuvieres fe como un grano de mostaza, no es una contradicción con lo que digo previamente. No pudieron reprender el demonio por vuestra poca fe. Lo que él está diciendo es que ustedes tuvieron poca fe para reprenderlo. Pero déjeme decirles que la fe tiene margen de crecimiento como la semilla de la mostaza. Y ustedes van a llegar a un nivel de fe que van a poder reprender este demonio, pero también van a llegar a un nivel de fe donde van a poder hablarle a una montaña y moverla. Por eso Pablo en el pasaje previo dijo, si yo tuviera toda la fe, oiga esto, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Note cómo Pablo hace referencia a las palabras de Jesús de mover de un monte a otro lado, y él menciona toda la fe, o sea, haber llegado a ese nivel de madurez en la fe, a ese nivel de crecimiento. Lo que la palabra está enseñando es que la fe, como la semilla de la mostaza, tiene el potencial para crecer. Y aunque empiece como algo bien pequeño, algo tan pequeño como un grano de mostaza, la fe tiene potencial de crecer y crecer y crecer hasta alcanzar toda la fe, de tal manera que podamos trasladar los montes, aleluya, hacia otros. Alguien puede alabar a Dios por eso en este día. Pero déjeme decirle que la fe no crece de un momento para otro. La fe no crece de un día para otro. Esto es lo que los discípulos no comprendieron, y por eso luego le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ellos lo que estaban pidiendo no era que su fe pudiera seguir creciendo. Ellos lo que estaban pidiendo era que en ese momento y en ese instante el Señor, por un milagro, les diera toda la fe y los capacitara con esto que Pablo dijo, toda la fe. Ellos que estaban pidiendo que súbitamente viniera del cielo toda la capacidad de la fe y cayera sobre ellos. Y por esto Jesús le dijo, no, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete, y se moverá. Una vez más, lo que el Señor estaba diciendo es que aunque la fe tiene margen de crecimiento, la fe no crece ni se aumenta de un momento para otro. La fe no crece ni se aumenta en una semana de haberse convertido. La fe crece progresiva y paulatinamente a través del único alimento que la fe tiene, que se llama la palabra poderosa de Dios. Alguien puede alabar a Dios en este día. La palabra, porque la fe viene por, y el oír por la palabra de Dios. La palabra, el constante contacto con la palabra aumenta nuestra fe. El exponerse constantemente, diariamente con la palabra, aumenta nuestra fe. Por esto es necesario que diariamente vivamos la Biblia, leamos la Biblia, escudriñemos la palabra, meditemos en ella y apliquemos la palabra. Porque la palabra de Dios crea fe y aumenta nuestra fe. Alguien grita gloria a Dios en este día por eso.